Hola para todos, qué bueno estar aquí con ustedes. Hoy quiero compartirles un tema que se llama tres lugares por donde Dios te hará pasar antes de alcanzar tu sueño. Vamos a ver tres lugares por donde Dios llevó a José, un personaje del Antiguo Testamento, tres lugares que antes de alcanzar su sueño fue necesario que Dios lo pasara por ese lugar. El primer lugar por donde Dios lo pasó fue el pozo. El segundo lugar que vamos a ver por donde Dios pasó a José fue la casa de la abundancia y en tercer lugar la cárcel de la injusticia. En cada uno de estos tres lugares Dios tenía preparado para José un plan, un propósito para poder llevarlo al lugar donde Dios desde muchos años atrás quería llevarlo. Pero primero necesitaba procesar su carácter. Si hay algo que Dios necesita procesar en nosotros antes de que nosotros alcancemos nuestro sueño, es nuestro carácter. Se dice que que no hay nada más peligroso en la vida de un ser humano que cuando alcanza cosas muy grandes pero no tiene un carácter para cimentar o para fundamentar todo aquello que Dios le está entregando. Y quiero leer dos versículos de la Biblia en Génesis capítulo 45, versículos 9 y 10, que es el final, por decirlo de alguna manera, por donde Dios termina esta espectacular y fascinante historia de la vida de José, por lo menos en su etapa, de lo que fue su experiencia en Egipto, hasta que sus hermanos y su padre tiene el encuentro con ellos, y para José fue una de las experiencias más felices, más extraordinarias, cuando él puede presentarse a sus hermanos. Dice los versículos de la siguiente manera: Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores, vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas, y vacas y todas tus posesiones. Estos dos versículos nos enseñan y nos muestran cómo termina esta historia en un momento feliz después de haber pasado más o menos 22 años desde el momento en que José es vendido por sus hermanos. Vemos cómo esta historia termina en un momento muy interesante. Antes de entrar en cada uno de los puntos que vamos a desarrollar, yo quiero contarles una historia, y es la historia de una mujer conocida como la abuela Moses. La abuela Moses, su nombre era Anna Mary Robertson. Ella nació en Nueva York en el año de 1860, más exactamente el 7 de septiembre de 1860 nace la abuela Moses. Esta mujer era hija de granjeros, ella nace en una granja. Cuando ella tenía 12 años, siendo parte de una familia donde eran 10 hermanos, cuando ella está como integrante de esta familia y teniendo 12 años, ella le dice a sus papás y a sus hermanos que ella quiere ser pintora. Cuando ella les expresa como una niña granjera que quiere ser pintora, sus hermanos, sus padres le dicen, niña, tú eres una chica granjera y las niñas granjeras no son pintoras. Las niñas granjeras se dedican a hacer trabajos de granja. Así fue como esta niña, Anna Mary Robertson, se dedicó a hacer trabajos de granja. Cuando tenía 20 años se enamoró. ¿Y de quién se enamoró? Se enamoró de un granjero. ¿Por qué? Porque ya su familia le había dicho que las niñas granjeras hacen trabajos de granja y se casan con granjeros. Así fue como, ya teniendo 20 años, ella se olvidó de los sueños que tenía de ser pintora y se dedicó a tener sus hijos, y cuando tenía 30 años ya tenía hijos, cuando tenía 40 años ya era abuela, cuando tenía 60 años ya era bisabuela, y en ese momento comenzó a sufrir de problemas en sus huesos, de artritis, y en ese momento cuando ella visita al médico después de que ha quedado viuda a sus 67 años, cuando el médico le diagnostica que tiene artritis, el médico le dice, usted ya no puede hacer trabajos de granja porque usted ya está muy vieja para ese tipo de trabajos. En ese momento, Anna Mary Robertson, conocida como la abuela Moses, ella recordó el sueño de su juventud. Recordó que cuando ella era una niña, ella quería ser pintora. Y así fue como se dirigió al pueblo cercano y compró algunas cosas, algunos elementos para comenzar a pintar. Se fue de nuevo a su granja y teniendo 70 años termina su primer
cuadro de pintura. Cuando ella tenía 78 años, sus cuadros fueron llevados a una galería de arte a Nueva York por un hombre que había visto su trabajo y sus cuadros comenzaron a ser exhibidos por toda Europa y por Japón. Se dice que uno de sus cuadros llegó a costar más de $100,000. La abuela Moses, cuando tenía 90 años, era una mujer famosa a nivel mundial, tanto que ella fue la que le regaló el cuadro 4 de julio a uno de los presidentes de Estados Unidos, al presidente Eisenhower, y quedó en la historia por este regalo que le hizo, que hasta el día de hoy se encuentra allí en la Casa Blanca. Cuando la abuela Moses tenía 100 años, ella muere a los 101 años, dice la historia de ella, su biografía, que en su último año ella hizo 25 cuadros, pintó 25 cuadros. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta mujer? Que nunca es tarde para nosotros realizar nuestros sueños. Nunca es tarde para nosotros conectarnos con ese sueño que, aunque quizás haya pasado mucho tiempo, siempre habrá un momento en que podamos llevarlo a cabo. Se dice desde la psicología que una persona no está vieja por los muchos años que tenga, sino que está vieja cuando deja de soñar. Yo quiero preguntarle en este momento, ¿cuántos de ustedes allá en sus casas que me están viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, puedan estar pensando que ya es muy tarde para realizar sus sueños, que en este momento ya no hay posibilidad para conectarse con aquello que era su pasión en un momento dado de su vida? Por eso, hoy quiero que miremos el ejemplo de José, un joven de 17 años que es el menor de muchos hermanos, una familia muy numerosa, y él comenzó a contarle los sueños a su papá, a su mamá y a sus hermanos cuando estaban en la hora de la cena, cuando estaban en la hora del almuerzo, y por esta razón tanto sus hermanos como su padre llegaron a mirarlo con recelo, llegaron a mirarlo de otra manera porque pensaban que estaba loco. También se dice que si usted quiere saber si su sueño es grande o es pequeño, lo primero que tiene que hacer es cuéntele su sueño a algunos miembros de su familia, cuéntele su sueño a algunos de sus mejores amigos. Si ellos le dicen que usted está loco cuando usted les cuenta su sueño, ese es un buen indicio, es una buena señal. Significa de que usted va por un buen camino. Nunca renuncie a un sueño porque le digan que está loco, al contrario, eso significa que es un buen sueño y que hay que seguir luchando por realizarlo. En primer lugar, entonces, vamos a mirar cómo José, antes de alcanzar su sueño, el primer lugar por donde Dios lo hace pasar es por el pozo. Dios a cada uno de nosotros nos va a llevar al pozo antes de alcanzar nuestro sueño. Recuerden que uno de los objetivos que tiene Dios con nosotros es primero formar nuestro carácter. Ahora usted se estará preguntando allí en su casa, ¿qué es carácter? Yo le quiero dar una pequeña definición de qué es carácter. Carácter es lo que nosotros somos cuando nadie nos ve. Carácter es cuando una persona se enfrenta a momentos difíciles, tiene que tomar decisiones complejas, allí necesita tener carácter para tomar buenas decisiones. Y José tenía 17 años. El sueño que Dios tenía para él era demasiado grande porque era un sueño loco, pero era un sueño que era de Dios. Sin embargo, Dios sabe que en ese momento no le puede entregar el sueño a José. Necesita pasarlo ¿por qué lugar? Por el pozo. ¿Cómo lleva Dios a José al pozo? A través de sus hermanos. Cuenta la historia de José que sus hermanos le tenían mucha envidia y lo llamaban el soñador. Así que un día salieron al campo y sus hermanos ya se habían confabulado, ya habían programado cómo lo iban a echar a una cisterna e iban a tomar sus ropas, se las iban a llevar a su padre para decirle que un animal había matado a su hermano. Así efectivamente sucedió. Imagínense cómo se sintió José, traicionado, abandonado, rechazado por sus propios hermanos. Quizás uno a veces espera que sean personas de afuera los que nos traicionen. Quizás uno a veces espera que sea alguien que no tiene mucha relación con uno, pero uno nunca se espera que sea el mejor amigo, que sean personas de la casa, las que en un momento dado nos den la espalda y uno cómo se va a sentir. Piense cómo se ha sentido usted cuando ha recibido un rechazo de alguien que usted no se lo esperaba. Pues José fue uno de ellos. José fue una persona que a sus 17 años experimentó gran dolor, gran decepción cuando su familia le deja en esta cisterna. Pero recordemos que ese era el primer paso por el cual Dios necesitaba pasar a José
para llevarlo a alcanzar ese sueño que tenía para él. Ahora, Dios nos lleva a un lugar no solamente por llevarnos, que es lo que a veces nosotros nos pasa. Pensamos que Dios solamente de una manera caprichosa nos deja en un lugar para que suframos por un tiempo. La verdad es que no es así. Dios siempre tiene un plan y un propósito con todo aquello que pasa en nuestras vidas. La pregunta es, ¿para qué Dios llevó a José al pozo? Una de las cosas que vamos a aprender en este mensaje es que Dios llevó a José al pozo para formar su carácter y para enseñarle a no depender de la gente, a enseñarle a ser libre de la gente. Piense en este momento si usted es una persona que Dios tiene un sueño grande para usted, usted tiene grandes proyectos que quiere realizar en su vida, pero usted es una persona que todavía le afecta mucho lo que la gente diga, lo que la gente haga. ¿Cuántas veces usted ha abandonado un sueño? ¿Cuántas veces usted ha abandonado un proyecto porque alguien no lo apoyó? Porque alguien le dijo algo que a usted no le gustó. Si nosotros miramos la vida de Jesús, ¿a Jesús hasta dónde lo acompañaron? Piense un momento. ¿Hasta dónde acompañaron los discípulos y las multitudes que seguían a Jesús? ¿Hasta dónde lo acompañaron? Si usted se acuerda y ha leído la Biblia, se dará cuenta que a Jesús lo acompañaron en última instancia sus apóstoles hasta el huerto de Getsemaní. Hasta ahí lo acompañaron ellos. Pero si usted mira el relato que sigue, nos daremos cuenta que después del huerto de Getsemaní, a Jesús le tocó enfrentar la vía a la crucifixión, la vía a la cruz, le tocó enfrentarla solo. ¿Por qué? Porque es el momento en que realmente tenemos que confrontarnos con una realidad y es el momento en que Dios permite que nosotros avancemos solos. Y hay una razón, en el caso de Jesús también la hay. ¿Saben por qué Jesús ya no lo acompañaron hasta la crucifixión sus apóstoles, que eran las personas más allegadas a él, que por 3 años habían compartido de manera íntima en una relación de comunión? Porque después de que Jesús resucitara, Jesús podía decir que el único que estuvo con él hasta el último momento fue el Padre. Aunque Jesús en la cruz sintió que el Padre lo había abandonado, sabemos que realmente no fue así. Así que entonces, ¿por qué muchas veces Dios quiere que seamos libres de la gente? ¿Por qué muchas veces Dios tiene que pasarnos por el pozo? Porque allí Dios nos está enseñando a no depender de las personas. Porque cuando ya alcances tu sueño, tú que me estás viendo, te vas a dar cuenta y te vas a acordar de que fue Dios. Le vas a poder dar la gloria a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Porque a pesar de que mucha gente te abandonó, vas a darte cuenta que Dios estuvo contigo en todo momento. Así que el primer lugar por donde Dios nos hará pasar antes de alcanzar el sueño es por el pozo. ¿Qué nos va a enseñar allí? Nos va a enseñar a no depender de las personas, a ser libre de las personas. El segundo lugar por donde Dios nos va a pasar antes de alcanzar nuestro sueño es que nos va a pasar por la casa de la abundancia. La casa de la abundancia. ¿Cuándo experimentó José ese lugar de la casa de la abundancia? Recordemos que cuando José es dejado en la cisterna, pasa por allí una compañía de mercaderes, de comerciantes, y ven en José no una persona que quieren rescatar de allí, sino más bien ven una oportunidad de traficar con él y lo llevan hasta Egipto y allí se lo venden al general de la guardia del faraón. Este hombre compra a José y lo coloca en su casa para que le ayude a hacer una serie de trabajos en su casa. José se gana la confianza de este general de la guardia de faraón a tal punto que este hombre confía demasiado en José, porque dice la Biblia que desde que llegó José a la casa del general, todo era prosperado. El general le entregaba una vaca a José y esa vaca daba más leche de lo normal. Le entregaba un campo para sembrar y ese campo se multiplicaba mucho más en frutos de lo normal que había sucedido anteriormente sin la presencia de José en su casa. Por esa razón, este hombre, obviamente, este general estaba feliz de haber comprado a José como esclavo, pero hubo un problema. Sucede que José era tan bendecido, caía tan bien, que la esposa de este general que se llamaba Potifar se enamora, pone la mirada en los ojos de este chico, era demasiado agradable su forma de ser, además su apariencia física, según nos dice el relato bíblico, era un joven muy bien parecido y fue así como insistió tanto esta mujer que hasta que un día
lo presionó de tal manera que aún le quitó su túnica. A José le tocó salir corriendo para no ir a defraudar a su amo y a Dios que lo había puesto en ese lugar. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. Dios lleva a José primero al pozo. Segundo lugar, lo lleva a la casa de la abundancia. Ahora, ¿para qué lo lleva a la casa de la abundancia? ¿Cuál es la enseñanza que Dios le tiene que dar a José en la casa de la abundancia? Le tiene que enseñar lo que es honestidad e integridad. Dos cosas muy interesantes, dos cosas que parecen lo mismo, pero les voy a mostrar que no es lo mismo hablar de integridad que hablar de honestidad. José tenía las dos. José era honesto y José era íntegro. Lo pudo probar Dios cuando lo llevó a la casa de la abundancia. Quiero contarles esta anécdota para que comparemos y hagamos la diferencia entre honestidad e integridad. Se dice que una pareja entran a un hotel. Estando allí en un hotel, pues alquilan una habitación. Estando en la habitación, ella le dice al hombre, me dio hambre, entonces él toma el teléfono y piden una pizza para que se la lleven a la habitación. Tocan la puerta, es la persona encargada de llevarle la pizza, le pagan a la persona que ha llevado la pizza y cuando ellos abren la caja de la pizza, para sorpresa de ellos, en vez de una pizza, la caja está llena de dinero. Obviamente están impresionados, no logran entender, pero se dan cuenta que es que se han equivocado y quizás ahí tenían guardado el dinero y no se dieron cuenta las personas del lugar de la pizzería y en vez de una pizza les llevan una caja llena de dinero. Esta mujer está feliz y le dice, pues estamos de suerte hoy, ¿cómo es que nos dejan tanto dinero? Pero este hombre le dice a ella, no está bien, este dinero no es de nosotros, así que voy a llamar a la pizzería para que vengan nuevamente por esta caja. Aunque la mujer no está de acuerdo, pero este hombre está mostrando que es muy honesto y así es como llama. Efectivamente devuelven el dinero. El dueño, el gerente de la pizzería está tan impresionado por este acto de honestidad que va hasta averiguar quién es la persona que está haciendo esto, devolviendo este dinero, y cuando logra contactarlo lo llama y le dice, es que estamos sorprendidos porque nunca antes nos había pasado esto, usted es un ejemplo de honestidad, es más, queremos hacerle una entrevista por la televisión porque actos como el suyo son dignos de que sean vistos por más personas. Y es así como en ese momento este hombre le dice al gerente, hágame un favor, señor, lo que pasa es que yo ya le devolví su dinero, yo no me iba a quedar con él, pero lo que pasa es que la persona con la cual yo estoy aquí en el hotel no es mi esposa, por lo tanto, yo no puedo salir en medios de televisión. Aquí encontramos un ejemplo de lo que es una persona honesta, pero no es íntegra. Hay personas que pueden ser honestas, pero realmente no son íntegras. La integridad tiene que ver con algo mucho más profundo en la formación de nuestro carácter. Y ahí es donde Dios llevó a José a la casa de la abundancia, porque necesitaba enseñarle lo que era honestidad, pero también integridad. José lo hace muy bien. José pudo haberse quedado con dinero. Él era el administrador de todo en esa casa. Eso es honestidad. Pero cuando esta mujer viene y quiere dormir con él, ahí es donde José demuestra su integridad. Eso es lo segundo que Dios le enseña a José. En tercer lugar y último lugar, el lugar donde Dios nos hará pasar antes de entregarnos o antes de que nosotros alcancemos nuestro sueño, es que Dios nos va a llevar a la cárcel de la injusticia. Es el tercer lugar donde Dios llevó a José. Si nosotros miramos la historia, ¿en qué momento Dios lleva a José a la cárcel de la injusticia? Precisamente cuando José rechaza a la mujer del general, esta mujer viéndose sorprendida y que José no quiso responder a lo que ella le estaba diciendo, en ese momento ella dice que José la quería violar y en ese momento José va a la cárcel por un periodo de 2 años. ¿Cómo se sentía José? Después de que estaba haciendo las cosas bien, quizás él pensó, esto es injusto. Por eso se llama el tercer lugar donde Dios nos va a llevar, en la cárcel de la injusticia. Él sintió que era injusto, que después de hacer lo bueno, le siguieran sucediendo cosas que no eran tan buenas. ¿Cuántas veces usted se ha sentido de igual manera? ¿Usted ha sentido que a pesar de que hace las cosas bien, a pesar de que
está creciendo espiritualmente, a pesar de que ha cambiado muchos aspectos que usted sabe que estaban mal en su vida. Sin embargo, usted no entiende por qué le siguen pasando cosas que son injustas, que no son tan buenas. Pues fue lo mismo que se preguntó José cuando cayó a la cárcel por hacer lo bueno. Pero recuerden que Dios en todo tiene un propósito. Dios tenía un propósito también para José en la cárcel. Dice la historia que en la cárcel hubo un día en que llegaron un copero y un panadero. Estos dos llegaron acusados por una situación delante de Faraón. Y una noche estos dos personajes, tanto el copero como el panadero, tuvieron un sueño, cada uno. Y dice que José al otro día, cuando ellos cuentan su sueño, José les interpreta a cada uno su sueño. Y tal como se los interpretó, de igual manera así sucedió. En ese preciso momento, Faraón tiene también un sueño. Y él llama a todos sus adivinos, a sus brujos, para que le interpreten el sueño. Y dice el relato bíblico que ninguno de ellos pudo interpretar el sueño del faraón. Pero allí estaba ¿quién? El copero del rey, aquel hombre el cual cuando estuvo en la cárcel había conocido a José, que interpretaba sueños, y en ese momento se le acerca a Faraón y le dice: qué pena, señor, pero cuando yo estuve en la cárcel conocí a un joven hebreo que me interpretó el sueño y tal como él me lo dijo, así sucedió. Faraón manda entonces a traer a José de la cárcel, dice que le coloquen ropas limpias, lo traen ante la presencia de Faraón y Faraón comienza a contarle su sueño y le dice: es que soñé que yo estaba junto al río Nilo y 7 vacas gordas salían del río Nilo y detrás de ellas salían 7 vacas flacas que se comían a las 7 vacas gordas. Y no hemos podido saber cuál es la interpretación de este sueño. José le dice: señor Faraón, el sueño que usted tuvo, la interpretación es la siguiente. Ese sueño significa que aquí en el país de Egipto van a haber 7 años de abundancia. Precedido de esos 7 años de abundancia, van a haber 7 años de escasez. Entonces, lo que usted debe hacer, señor Faraón, es que debe guardar, administrar bien los 7 años de abundancia para que cuando venga la escasez sobre la tierra no tengamos ningún problema. Ahí en ese momento Faraón se da cuenta que está frente a un hombre muy sabio y comienza a elogiarlo. ¿Y saben cuál es la respuesta de José? José llega y le dice: esto que yo hago, este don que yo tengo, es porque Dios me lo ha dado. Y ahí viene entonces la tercera enseñanza de por qué Dios nos lleva a la cárcel de la injusticia. Dios lleva a José a la cárcel de la injusticia para enseñarle algo que es muy importante, que es humildad. José necesitaba humildad. ¿Por qué? Porque el sueño que venía para él era demasiado grande. Él iba a convertirse en el segundo al mando en todo un país. Iba a ser como el ministro de Economía en momentos críticos para un país que estaba pasando por una situación extrema. Y es ahí donde José le dice a Faraón: lo que yo hago es porque Dios me lo ha dado. Piensa en este momento, ¿cuántas veces Dios ha necesitado llevarnos a la cárcel de la injusticia para enseñarnos humildad? ¿Cuántas veces lo que necesitamos es aprender a ser humildes para Dios llevarnos a lugares de excelencia, a lugares donde quizás nunca nos imaginábamos que podíamos llegar? Dios nos quiere llevar y nos puede llevar hasta ese lugar, pero antes de llevarnos a ese lugar, Dios tiene que asegurarse que nosotros ya hemos aprendido lo que es humildad. Quiero terminar esta enseñanza recordando los 3 puntos que hemos visto en este momento. Hemos hablado hoy acerca de 3 lugares por donde Dios nos quiere llevar antes que alcancemos nuestro sueño. El primer lugar donde Dios nos va a llevar es al pozo. ¿Qué nos va a enseñar en el pozo? Nos va a enseñar a no depender de las personas, a ser libre de las personas. Segundo lugar donde Dios nos va a llevar a la casa de la abundancia. Y allí nos va a enseñar a que nosotros tenemos que ser honestos e íntegros. Y en tercer lugar, nos va a pasar por la cárcel de la injusticia para enseñarnos lo que es humildad. Yo quiero que en este momento, allí donde usted está, si quiere orar conmigo, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle a Dios que nos permita alcanzar nuestro sueño. No piense que usted está viejo, no piense que ya ha pasado mucho tiempo, no renuncie a su sueño. Por loco que parezca, Dios está en medio de su situación, Dios está en medio de lo que está viviendo en este momento. Así estemos confinados, así estemos aislados en nuestra casa,
aún allí en medio de esto, Dios tiene un propósito, tiene un plan superior, que aunque nosotros no lo entendamos, Dios sabe hacia dónde nos lleva. Esas fueron las palabras finales que leí al principio de la enseñanza, donde José manda traer a su padre y a sus hermanos, y aunque sus hermanos están muy avergonzados por lo que hicieron, José les dice, no se preocupen, que Dios todo esto ya lo tenía planeado para poder preservar tanto mi vida, para cumplir mi sueño, como para preservar la vida de ustedes como mi familia. Vamos a orar. Dios, yo te quiero dar gracias por este momento, gracias por esta enseñanza. Si tú estás allí en tu casa y esta enseñanza es para ti, si esta enseñanza ha tocado tu corazón, dile Dios, ya entiendo por qué me has pasado por el pozo, ya entiendo por qué muchas veces, Dios, las personas me han dejado solo o sola, porque tú necesitabas formar mi carácter, tú necesitabas llevarme a un lugar diferente y para eso era necesario que yo pasara por el pozo, Dios. Quizás estás pasando en este momento por la casa de la abundancia. Quizás en vez de estar en un momento crítico económicamente, al contrario, estás pasando por mucha bendición económica. Pero recuerda que allí Dios te quiere enseñar honestidad e integridad. ¿Cómo estás administrando el dinero que Dios te está dando en este momento? ¿Cómo estás administrando las bendiciones que Dios te está dando? Y en último lugar, Dios, ayúdanos, Señor, a entender por qué nos llevas a la cárcel de la injusticia. Ese lugar donde tú quieres enseñarnos humildad para que aprendamos a depender de ti, para que aprendamos a reconocer que todo lo que nosotros somos y hacemos es porque tú nos has dado la oportunidad de lograrlo, Dios. Gracias por este momento, por las personas que están viendo este mensaje, para que tú toques sus corazones y ellos cada día puedan depender de ti y alcanzar los sueños que hay en cada uno de sus corazones. En Cristo Jesús. Amén.